Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, su dosis semanal de drama, intriga y por supuesto, mucho salseo. Soy y hoy estamos listos para sumergirnos de lleno en el culebrón que tiene a Turquía y al mundo del espectáculo en vilo, Afra y Mert. Sí, lo sé, ya llevan semanas escuchando este nombre, pero la verdad es que la historia no deja de dar giros inesperados. Afra y Mert, el amor oculto al descubierto. ¿Qué pasó realmente? La pregunta resuena en cada rincón de las redes sociales, en las revistas del corazón, en cada programa de televisión de farándula. Y hoy prometo que vamos a intentar responderla. Pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada declaración. No vamos a dejar escapar ni una sola pista que nos pueda acercar a la verdad. Desde los primeros indicios de una posible conexión hasta las negaciones públicas y las fotos comprometedoras, lo vamos a destripar todo. Pero antes de que nos dejemos llevar por el torbellino de especulaciones, no olviden hacer lo que mejor saben hacer. Suscríbanse a este canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que están viendo. El salseo se disfruta mejor en compañía. Ahora sí, manos a la obra. ¿Quiénes son Afra y Mert? Y más importante aún, ¿por qué su relación genera tanta controversia? Afra Saraoğlu y Mert Ramazan Demir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Ambos son jóvenes talentosos increíblemente atractivos y para colmo, con una química en pantalla que traspasa la barrera de la ficción. Afra, con su belleza natural y su talento innato, ha conquistado al público con su versatilidad actoral. Desde papeles de chica ingenua hasta personajes complejos y llenos de matices, Afra ha demostrado que tiene madera de estrella. Mert, por su parte, irradia un carisma arrollador. Con una mirada que derrite glaciares y una presencia escénica imponente, Mert se ha convertido en uno de los actores más codiciados del momento. Pero la verdadera explosión de su popularidad se produjo, como muchos de ustedes saben, al protagonizar. En esta producción interpretaban a... Su química era tan evidente, tan palpable, que era imposible no dejarse llevar por la magia de su romance en la pantalla. Y aquí es donde comienza la historia de nuestro salseo. Los fans, embelesados por su romance ficticio, comenzaron a desear que esa conexión se extendiera fuera del set de grabación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y montajes que imaginaban a Afra y Mert como la pareja perfecta. Pero, era solo una fantasía alimentada por la magia de la televisión. ¿O había algo más detrás de las cámaras? Aquí es donde entran en juego los paparazzi, esos maestros del arte de capturar momentos robados. Poco a poco comenzaron a aparecer fotos y vídeos de Afra y Mert fuera del trabajo. Cenas en restaurantes románticos, paseos por la playa, viajes juntos, cada imagen era interpretada como una prueba irrefutable de que su romance era real. La histeria colectiva se desató. Los fans analizaban cada detalle, la forma en que se miraban, la cercanía de sus cuerpos, el brillo en sus ojos. Cada gesto, cada sonrisa, era una confirmación de que su amor era un secreto a voces. Pero la verdad es que las fotos pueden ser engañosas. Un ángulo estratégico, un instante fugaz, puede transformar una simple amistad en un romance apasionado. No podemos basar nuestras conclusiones en la interpretación subjetiva de unas imágenes capturadas por un tercero. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la vida privada de las celebridades está sometida a un escrutinio constante. Cada movimiento, cada decisión, es analizado y juzgado por la prensa y el público. Es comprensible que Afra y Mert hayan querido proteger su intimidad y evitar el torbellino mediático. Y aquí es donde entran en escena las famosas negaciones. Tanto Afra como Mert han insistido públicamente en que son solo amigos y compañeros de trabajo. Han negado rotundamente cualquier tipo de relación romántica. Pero, ¿les creemos? ¿Es posible que estén mintiendo para proteger su privacidad? ¿O simplemente están diciendo la verdad y nosotros estamos empeñados en ver lo que no existe? La respuesta, como siempre, no es sencilla. Algunos argumentan que las negaciones son una estrategia común utilizada por las celebridades para mantener el interés del público y evitar el escrutinio mediático. Al mantener el misterio alimentan la curiosidad y se aseguran de que su nombre siga en boca de todos. Otros creen que Afra y Mert simplemente no quieren mezclar su vida personal con su trabajo. Tal vez temen que una relación pública pueda afectar su carrera o su reputación.
O quizás simplemente no están listos para comprometerse a algo serio. En cualquier caso, la decisión es suya y debemos respetarla. No tenemos derecho a exigirles que revelen detalles de su vida privada. Solo podemos disfrutar de su trabajo como actores y esperar que sean felices, ya sea juntos o por separado. Pero volviendo a las pruebas, ¿qué hay de las famosas coincidencias? Viajes a los mismos destinos en las mismas fechas, fotografías en lugares similares, comentarios en redes sociales que parecen tener doble sentido, ¿son solo casualidades o indicios de algo más? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Los fans, convertidos en auténticos detectives, han rastreado cada uno de sus movimientos, analizando hasta el más mínimo detalle. Y han encontrado una serie de coincidencias que, cuanto menos, son sospechosas. Por ejemplo, ambos han sido vistos durante las mismas vacaciones. Aunque no hay fotos de ellos juntos, las pruebas apuntan a que estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Casualidad? Quizás. Pero la coincidencia se repite en otros destinos como y. Además, los fans han notado que a menudo usan ropa o accesorios similares. Un mismo tipo de gorra, una pulsera idéntica, una camiseta con el mismo estampado, pequeños detalles que podrían ser solo coincidencias, pero que también podrían ser una forma de demostrar su conexión. Y no podemos olvidar los comentarios en redes sociales. A veces, uno de los dos publica un mensaje que parece dirigido al otro. Frases ambiguas, emojis que sugieren un romance, respuestas rápidas a las publicaciones del otro. Todo esto alimenta la especulación y hace que los fans se pregunten si están jugando al despiste. Pero, de nuevo, hay que ser cautelosos. Las coincidencias pueden ser solo eso, coincidencias. Y los comentarios en redes sociales pueden ser interpretados de muchas maneras diferentes. No podemos basar nuestras conclusiones en pruebas circunstanciales. Entonces, ¿dónde estamos? Después de analizar cada detalle, cada rumor, cada prueba, hemos logrado desentrañar el misterio de Afra y Mert. La verdad es que no. No podemos afirmar con certeza si están o no en una relación romántica. Solo podemos especular, analizar la evidencia y sacar nuestras propias conclusiones. Pero lo que sí podemos afirmar es que Afra y Mert han creado un fenómeno mediático sin precedentes. Su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, generando un debate apasionado sobre el amor, la privacidad y el papel de los medios de comunicación. Y es que al final, todos somos un poco curiosos. Nos encanta saber qué pasa detrás de las cámaras, conocer los secretos de los famosos y fantasear con romances imposibles. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero también es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos, sueños y preocupaciones. Y merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona. Así que la próxima vez que vean una foto de Afra y Mert juntos, recuerden que no tienen toda la información. No se dejen llevar por las apariencias y no saquen conclusiones precipitadas. Simplemente disfruten de su trabajo como actores y déjenlos vivir su vida en paz. Y ahora, mis queridos chismosos, llegó el momento de la verdad. ¿Qué opinan ustedes sobre todo este embrollo? ¿Creen que Afra y Mert están juntos? ¿O son solo buenos amigos que la prensa ha querido emparejar a toda costa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Afra y Mert. Hagamos que este vídeo llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Ya saben, ese botoncito rojo que ven por ahí abajo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el salseo nunca termina. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Hasta la próxima.